Tiene la palabra el señor convencional por Córdoba, Roberto Cornet, UCD. Señor presidente, es para mí una grata oportunidad poder hablar en nombre del bloque de la UCD en un tema tan importante como es la protección al derecho de la competencia, al usuario y el consumidor. Digo que es muy importante, señor presidente, porque esto tiene que ver con el hombre, con un concepto ético del hombre y vinculado estrictamente con su dignidad. Fíjese, señor presidente, lo que ha ocurrido en la evolución histórica y jurídica de nuestra República Argentina, que ha sido contemporánea con la evolución que advertimos a lo largo y a lo ancho de América Latina. Aquí, señor presidente, hemos pasado de décadas de un mercado casi absolutamente regulado por el derecho positivo, con cerrojos que significaron postergar el progreso y la civilización de nuestras sociedades, para pasar a una marcada tendencia de dejar librado el mercado a esas leyes invisibles e indiscutibles que lo regulan. Indudablemente, señor presidente, haciendo un análisis histórico-político, advertimos que la complejidad del mundo actual nos fue marcando que nuestro derecho civil era insuficiente, porque nuestro Código Civil contempla la figura de la persona durante su nacimiento, su vida y su muerte. Contempla, pero en una forma abstracta, el derecho que tiene el hombre a casarse, a testar, a celebrar contratos, contraer obligaciones, etc. Nuestro Código de Comercio, señor presidente, también se ocupa en el plano de lo comercial de la figura del empresario, pero aquí la legislación positiva acreditaba que había un vacío. El complejo de las relaciones de nuestra sociedad demostraba que cuando el hombre consume, usa un servicio y quiere ejercer el sagrado derecho de la libertad de elegir cuando consume, no estaba contemplado ni protegido por la legislación. Para quien, como yo, parte de un concepto filosófico de la libertad como expresión del hombre que debe ser principio y fin del Estado, ha sido un verdadero desafío participar en este tema, porque siempre hay que armonizar la libertad con la solidaridad y la equidad. Aquí, señor presidente, tomando las palabras del convencional informante por la mayoría, señor Irigoyen, yo debo decirle a usted que mi bloque apoya el despacho de la minoría sin perjuicio, con la generosidad y amplitud anunciada por el señor Irigoyen, de poder en el curso de la tarde compatibilizar, porque creo que es posible, algunas cosas que para nosotros son caras. Yo creo, señor presidente, que en el despacho de la minoría, que magníficamente fue sustentado y explicado por la convencional Terrones de Salta, se pone énfasis en dos cosas que creo que son muy importantes: la libertad y la protección del usuario de los monopolios. Señor presidente, para comprender el riesgo que tiene una legislación que proteja
al monopolio institucionalizado, como lo ha señalado el convencional Natale del proyecto de la mayoría, cuando el citado convencional hablaba, yo recordaba, señor presidente, una experiencia que tuve en el campo profesional en la década del 70. Fíjese, yo era abogado de un industrial del calzado de la ciudad de Córdoba. Una vez, este señor me viene a ver y me dice que estaba por hacer una exportación a un país de la Europa del Este. Yo le pregunté en esa ocasión, porque el mercado era muy competitivo, si las condiciones de la exportación eran ventajosas. Y recibí una respuesta que me ha servido de ejemplo durante muchos años y actualmente. Me dijo sí, porque el país con el que yo voy a celebrar el negocio es un país comunista que tiene la ventaja que arreglando usted con la autoridad económica que maneja las importaciones, usted arregla con uno solo precios, calidad, etcétera, porque él impone a la sociedad de ese país el gusto y el producto. Eso a uno le permite que arreglando con el funcionario, usted arregla con el país. En una sociedad libre, usted para poder vender tiene que arreglar a 2 o 3 millones de consumidores, lo que hace más difícil. Por eso, señor presidente, yo creo en el valor de la libertad, pero también en la participación del Estado para la protección del más débil. Usted sabe, señor presidente, que es de la esencia de la filosofía del derecho, de que las leyes, más que un conjunto de normas, son un conjunto de principios enraizados y arraigados en la sociedad que deben regular. Y los que trabajamos en la profesión activamente, hemos aprendido con la experiencia, señor presidente, la situación de debilidad y desequilibrio que tienen grandes sectores de la sociedad que son consumidores. Vaya el caso, por ejemplo, hoy que hemos alcanzado, gracias a Dios, una estabilidad monetaria. La gente, poco a poco, pero a paso firme, ha ido tomando créditos para poder equipar su hogar o cambiar elementos que hacen al confort moderno en base del crédito. ¿Cuántas veces hemos visto, señor presidente, que la gente se ve sorprendida en esos boletos de compra-venta, que a pesar de que son contratos de adhesión, con letra gruesa y letra chica, que viene a consultar a su abogado y nos dicen, doctor, fíjese usted, yo compré una heladera que al final, cuando terminé de pagarla, casi me hubiera comprado un auto, porque me engañaron. Me engañaron en la interpretación de las cláusulas. No me sentí protegido en el libre ejercicio de elegir un producto para habituallar mi casa. No digamos lo que ocurrió en Córdoba hace muchos años con respecto a los loteos. Gente que compraba en cuotas el lote para edificar su hogar, con mucho sacrificio y con mucha esperanza, y sin embargo se encontraba por allí, casi al final de haber pocos periodos de amortización de cuotas, que había sido estafada, porque no terminaba nunca de pagar el precio. Es allí donde nosotros, a través del rango constitucional, de la tutela del consumidor, pero de la protección de la libertad de competencia, es que vamos a servir a eso que muchas veces en mi provincia, mis comprovincianos, la gente común, cuando conocían mi condición de convencional constituyente, me decían, dígame, doctor, esta reforma, ¿para qué le sirve a la gente? ¿En qué me voy a beneficiar colectivamente?
con esta reforma, yo le diría a usted que aquí está la respuesta. Le vamos a decir de aquí en más a los argentinos, hemos pensado en ustedes, hemos buscado el instrumento de la ley para poder servirlos mejor, para que sepan elegir, para que sean protegidos frente al abuso, porque la libertad, señor presidente, está limitada por el abuso. Yo quiero reconocer también que en estos últimos años hemos advertido avances que han beneficiado al consumidor. En materia de comunicaciones, señor presidente, recuerdo que para obtener el teléfono de mi casa esperé 7 años. Ahora, señor presidente, la compañía que tiene la concesión de los teléfonos en mi provincia, a uno le manda cartas diciéndole que si quiere más líneas, en 30 días las tiene. He pasado, señor presidente, la mayor parte de mi vida escuchando, por ejemplo, la radiofonía, con el mismo son del que mandaba. Hoy por hoy, señor presidente, en la ciudad de Córdoba debe haber más de 15 FM y hay más de 5 AM, con distintas opiniones que nos permiten a los que muchas veces nos ponemos en contacto en nuestras radios, escuchar diversidad de opiniones. Ahí está la libertad. Porque si no me gusta determinado medio, cambio del dial y escucho otro. Y he visto también, señor presidente, gracias a la estabilidad de la moneda, que nos permite que la República Argentina haya recuperado la cultura del ahorro, verse beneficiar a los consumidores, porque tenemos cada día que pasa, mayores alternativas para elegir. Señor presidente, en nuestra legislación comparada, encontramos que la defensa del consumidor, del usuario y de la competencia, la podemos hallar en la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, en 1949. En la Constitución de Portugal, de 1976, que en su artículo 81 dice: proteger al consumidor especialmente mediante el apoyo de la creación de cooperativas y de asociaciones de consumidores. De la Constitución Española de 1978, que en su artículo 51 nos dice: los poderes públicos garantizan la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses de los mismos. Y la Constitución de Córdoba, que en su artículo 29, señor presidente, nos dice: los consumidores y usuarios tienen derecho a agruparse en defensa de sus intereses. El Estado promueve su organización y su funcionamiento. Y en el artículo 10, nuestra Constitución provincial dice que el Estado provincial garantiza la iniciativa privada y toda actividad económica lícita y las armoniza con los derechos de las personas y de la comunidad. Qué importante es este aspecto, señor presidente. Saber que a través de esta norma vamos a afianzar y consolidar el derecho de elegir, pero también vamos a incorporar una norma solidaria que consagra la solidaridad y la equidad en un mercado cada vez más competitivo. Yo no le tengo miedo, señor presidente, al capital. No puede haber progreso sin capital. No conozco, señor presidente, una sociedad en la que se haya combatido el capital que no se haya sumido en la más grande de las miserias. Ahí estamos viendo, señor presidente, la penuria y el sufrimiento de nuestros hermanos cubanos. Un gobierno policíaco y autoritario, pero que ya no puede contener el deseo del hombre de mejorar la calidad de vida.
No ha podido caer antes, porque está rodeada por agua, pero el mejor ejemplo que tenemos es la Europa Oriental. Fíjese, señor presidente, que al muro de Berlín no lo voltearon cañones ni tanques, lo voltearon las ondas hercianas, las comunicaciones que pasaban el muro, que no podía haber muro que las parara, pero que le mostraban a aquellos que vivían detrás de la famosa cortina de hierro que había un mundo en que valía la pena vivirse. Un mundo con libertad, con mercancías de oferta, sin funcionarios que me regularan el gusto, que yo podía elegir. Yo también, señor presidente, he tenido la suerte de visitar la Europa occidental y la Europa oriental cuando estaba dividida por el muro. Y he estado en un país como Checoslovaquia, donde usted podía tener cualquier cantidad de dinero en el bolsillo, pero no tenían que gastar, porque no había que comprar, no había que elegir, no había competencia, no había libertad, señor presidente. Por eso, en buena hora que estemos regulando esta tarde esta garantía de la Constitución, que ahora los sectores más débiles, pero también el poderoso, va a saber que en la República Argentina existe una disposición constitucional que regula el abuso y protege al débil. Por eso digo, señor presidente, a mí no le tengo miedo al capital, en buena hora que venga el capital. El capital, igual que el trabajo, son los dos elementos convergentes que impulsan el progreso y la civilización de una sociedad. Por otra parte, señor presidente, yo le digo a usted, en este momento que estamos llegando ya al fin de nuestra labor de reforma constitucional, que quiero subrayar con un sentido homenaje a nuestra Constitución de 1853. Nuestra Constitución de 1853 no contemplaba así, concretamente, con palabras expresas, la protección del consumidor, del usuario y la libre competencia. No eran problemas de los hombres de 1853, pero nuestra Constitución ha sido sabia, señor presidente. Ha consagrado un régimen, señor presidente, fundado en una economía de libertad y en la participación. Así nosotros tenemos resguardado la libertad de industria, la de comercio, la de transitar libremente. Pero todo esto, señor presidente, ha tenido una limitación, que es el bienestar general. Y así, con la Constitución vieja, vieja por el tiempo, pero con la sabiduría y vigencia de los tiempos también, señor presidente, porque yo no creo que el paso del tiempo por allí envejezca las normas que regulan la conducta de los hombres y que protegen los bienes apetecidos por la sociedad. No es cierto eso, que el paso del tiempo envejezca un monumento jurídico como es la Constitución. Sí es cierto que la Constitución es una obra del hombre, y como toda obra del hombre, siempre es perfectible. Por eso estamos aquí. No tiene el inmovilismo que tienen las leyes de Dios, porque es un producto del hombre, pero tiene en los bienes, en los valores, señor presidente, que se contemplan en lo que se denomina la parte dogmática todavía una gran vigencia. Y así, señor presidente, esta Constitución no ha sido obstáculo para que exista la Ley de Defensa de la Competencia, 22.262, para que exista la Ley de Lealtad Comercial, 22.802, para que se sancionara oportunamente la Ley de Prehorizontalidad, la 19.724. Y por último, señor presidente, en 1993, la Ley de Defensa del Consumidor, 24.240. Todo esto, señor presidente, ha sido posible porque la Constitución de 1853 era una Constitución antropocéntrica, defensora del justnaturalismo, señor presidente, que pone el pie, el acento, el epicentro en el hombre. Por eso
señor presidente, no ha sido obstáculo nuestra actual Constitución para que este cuerpo normativo que yo me he referido haya tenido siempre como bien jurídico tutelado, en última instancia, la persona en su dignidad, éticamente hablando, como expresión de dignidad, la libertad. Por eso, señor presidente, en esta norma que sanciona el proyecto de la minoría, yo creo que sería útil, oportunamente, si la comisión redactora estuviese conforme, compatibilizarla con el último renglón del proyecto de la mayoría. A partir de la legislación establecerá procedimientos eficaces, etc. Y por supuesto, con la observación que dije al comienzo de mi exposición, que realmente con una gran precisión y con una gran visión apuntara el doctor Natale, cambiando el control de los monopolios, porque eso es institucionalizar los monopolios, por la expresión protegiéndolos de los monopolios por medio del ejercicio de la efectiva libertad de elección y permitiendo el acceso a la más amplia información. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señor convencional.